¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este curso de investigación en Psicología del Desarrollo. Vamos a estar dictando el curso junto con Mauricio Martínez. Mi nombre es Alicia Barreiro, soy la docente responsable del curso. Y vamos a trabajar con una serie de videos que van a encontrar publicados en el campus del seminario y también con un encuentro sincrónico en el que vamos a discutir sobre las distintas temáticas que vamos a ir abordando en los videos y también en la bibliografía. Sí, la idea es que ustedes traigan preguntas a ese encuentro sincrónico como para poder estructurarlo a modo de charla y de intercambio sobre las temáticas del seminario. Vamos a comenzar el seminario pensando qué entendemos hoy por desarrollo psicológico. Ustedes saben que es muy discutible qué entendemos por desarrollo y hay distintas ideas. Yo voy a compartir con ustedes la propuesta de Jan Balsiner, que es uno de los referentes principales a nivel teórico en psicología del desarrollo actualmente. Y lo que él va a plantear es que el desarrollo psicológico tiene una serie de principios generales. El más importante es que es temporal, tiene una secuencia de tiempo, de cosas que pasan primero, cosas que pasan después, y que esa secuencia es irreversible. Una vez que ocurre algo en el desarrollo, genera un cambio, una novedad. Para Balsiner, el desarrollo es construir novedades, y una vez que esas novedades se instauran, no es posible pensar que hubiera ocurrido si no se hubieran instaurado. Por eso es irreversible. Y en todo proceso de desarrollo tenemos una secuencia temporal. Esto es muy importante a la hora de pensar investigaciones. Tenemos que pensar de alguna manera en captar ese movimiento de tiempo, que pueden ser segundos, la resolución de un problema, o pueden ser años, ¿sí? No necesariamente cuando hablamos de tiempo hablamos de edades. Incluso, decía, podemos ver resolución de un problema, diferentes estrategias de resolución en un mismo grupo de edad. Pero sí tenemos que ver cómo algo se despliega y se construye, de no estar a estar, la aparición de esa novedad. También el desarrollo es complejo, ¿sí? Cualquier fenómeno de desarrollo requiere pensar la relación del individuo con el medio, pero a su vez, en esa relación dinámica del individuo con el medio hay múltiples niveles, ¿sí? Incluso van a ver que todo el tiempo vamos a hacer hincapié en que el sujeto es biológico, psicológico y social, ¿sí? Y a su vez, el medio en el que el sujeto interactúa tiene múltiples niveles y subsistemas. Por eso en ningún momento podemos pensar a un sujeto aislado, ¿sí? O un sujeto puramente cerebral, siguiendo el aporte o la discusión actual con las neurociencias, ¿sí? No existe un cerebro, no existe una biología, no existen las emociones, no existe de manera aislada tampoco el pensamiento, sino que como seres humanos somos culturales, sociales, emocionales, cerebrales, biológicos, ¿no? En el sentido cerebral. Y con respecto a la direccionalidad del desarrollo, esta idea de que el desarrollo presenta siempre una secuencia, ¿no? Se da en el tiempo, algo que no estaba y que aparece. Hay una amplia discusión. Los modelos más tradicionales, como el de Piaget, como incluso el de Vygotsky, plantean que se parte de un estado inicial, ya sea en el desarrollo de, por ejemplo, la representación de no estar a estar, en el caso de Piaget, o del pensamiento abstracto, por ejemplo, en el caso de Vygotsky, de no estar a estar, ¿sí? Para Piaget pasamos de estados de menor conocimiento a mayor conocimiento. Para Vygotsky, los seres humanos tendemos a descontextualizar nuestros procesos psicológicos por la búsqueda o por el uso de instrumentos mediadores. Pero siempre hay un inicio y un final. En la década del 80 se empezó a discutir esta idea y se empezó a plantear que en realidad del estado inicial surgen múltiples vectores y dependiendo sobre todo de la influencia del contexto y de la relación con el contexto, se llega a diferentes estados finales, dependiendo de la historia de vida del sujeto, de su contexto, de el tipo de formación escolar, etc. Hoy en día, y de nuevo, de la mano de
Jan Balsiner, pensamos el desarrollo no como una línea, sino como una espiral. Imaginen en esa espiral que está ahí en la diapositiva, múltiples líneas internas. Siempre digo que tengo que hacer ese gráfico, pero la verdad no sé muy bien cómo hacerlo. Imaginen múltiples líneas internas dentro de esa espiral, donde lo que ocurre es que en cada punto de esas líneas por donde pasa la espiral hay cambios y hay novedades y hay indeterminaciones. ¿Sí? El desarrollo no avanza de estados finales a estados finales, sino que cada vez que avanza sobre un área reformula todo el área. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje. Cuando adquirimos el lenguaje oral, y cuando aprendemos a escribir, donde el lenguaje escrito incluso va a afectar la forma en la que escuchamos y fragmentamos oralmente nuestro lenguaje oral, ¿sí? O sea, cómo escuchamos aquello que decimos. Entonces, el desarrollo es una espiral que va una y otra vez por los mismos puntos, ¿sí? Es un modelo muy propio de la lógica vygotsquiana, aunque para Vygotsky había un punto de llegada, ¿sí? Es más interesante hoy en día, o es más aceptado hoy en día, pensarlo como esta espiral. Y al hablar acerca de que el desarrollo genera novedades, entramos en otro problema, y es decir, bueno, cualquier cambio es un desarrollo. Yo recién daba el ejemplo de la transformación del lenguaje oral cuando se adquiere el lenguaje escrito. Sin duda, eso es un gran salto en el desarrollo, ¿sí? Pero, por ejemplo, dentro del campo también de la escritura, cuando dominamos nuevas letras, cuando aprendemos, por ejemplo, que la H no representa ningún sonido, ¿eso es desarrollo? ¿No es desarrollo? Cualquier novedad, cualquier adquisición tiene el mismo valor para describir un proceso de desarrollo. Y Overton, otro de los grandes teóricos del desarrollo, va a decir que no. Va a decir que hay grandes transformaciones o saltos cualitativos que reestructuran todo el sistema cognitivo de los individuos, como es, por ejemplo, la adquisición de la escritura, sin duda, como es también el hecho de poder pararse en un primer periodo del desarrollo, ¿sí? Como es también el hecho de poder sentarse, como es el hecho de poder sostener el cuello en los bebés. Esos que parecen pequeños cambios, en realidad lo que están generando es que el mundo se represente o se piense. Es discutible si hay representación o no en épocas tan tempranas, un acercamiento al mundo absolutamente diferente, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Overton que más allá de esas grandes transformaciones, luego va a haber variaciones, ¿sí? Donde tienen lugar pequeños cambios en esos sistemas o en esos logros que se consolidan a partir de esas transformaciones, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, cuando la memoria se vuelve semántica, ¿sí? A partir del desarrollo del lenguaje, y podemos empezar a recordar no solamente a partir de olores y sensaciones, sino también a partir de narrativas de lo que pasó, ¿no? Esos son grandes saltos. Ahora bien, al interior de esos grandes saltos, luego hay adiciones, ¿sí? Perfeccionamos esas funciones psicológicas, como puede ser la adquisición de la escritura. Por lo tanto, lo que va a plantear es que las grandes transformaciones, una vez que se dan, se sostienen mediante pequeñas variaciones dentro de esas funciones psicológicas consolidadas, pero que, claro, esas variaciones va a llegar un momento que no van a poder compensar la relación entre el individuo y el medio y se necesita una nueva transformación general. Por eso hay una relación dialéctica, según Overton, entre transformaciones y variaciones, que permiten hablar de continuidad y discontinuidad en el desarrollo. Para decir que hay una transformación y no un cambio o una sustitución, tiene que haber algo del pasado que queda en esta función presente. Y por lo tanto, se plantea entonces que hay una continuidad psicológica, pero con discontinuidades. La continuidad tendría que ver más con las variaciones y los grandes saltos con las transformaciones.
Y otra cuestión a discutir, o un campo que se encuentra en discusión en la actualidad, es la idea que el desarrollo, yo les decía, pensemos en una espiral donde el desarrollo pasa una y otra vez por cada punto. Eso es muy diferente a lo que se planteaba sobre todo en los modelos más piagetianos del desarrollo. Vygotsky, en realidad, como él planteaba una psicología del desarrollo por funciones psicológicas, él, por ejemplo, habla de la memoria y el desarrollo de la memoria, o habla del pensamiento abstracto y el desarrollo del pensamiento abstracto a partir de las mediaciones semióticas. Pero Piaget planteó una teoría que se llama hoy de dominio general, y esto quiere decir que las formas de pensamiento que Piaget conceptualizó valen para cualquier conocimiento, ¿sí? Por eso es lo mismo pensar en matemáticas, en moral, en historia, y el pensamiento operatorio posibilitaría logros en estos tres dominios, por ejemplo, que yo acabo de nombrar, de manera simultánea. Lo que muestra la investigación actual, recordemos que Piaget trabajó con lógica, física y matemática. Cuando la investigación de Piaget se llevó a otros dominios, un ejemplo muy claro es la investigación de Emilia Ferreiro sobre la adquisición de la escritura. Claro, lo que se puso de manifiesto es que en realidad no se trata de un pensamiento que se desarrolla en bloque, ¿sí? Sino que hay diferentes líneas de desarrollo según los dominios, y por ejemplo Emilia Ferreiro nota que si bien se necesita cierta correspondencia para poder adquirir la escritura, cierta idea de que a cada palabra le corresponde, a cada letra o a cada fragmento de una palabra escrita le corresponde algún sonido, sabemos que hay adultos con pensamiento operatorio que no escriben, ¿sí? Entonces, bueno, habría algo de la historia particular del sujeto con ese objeto de conocimiento que la teoría piagetiana no habría contemplado, porque claro, la teoría piagetiana trabajó sobre objetos, como la noción de objeto permanente, por ejemplo, la idea de que los objetos existen aunque yo no los perciba, que están presentes en la mayor parte de los ambientes culturales. Por eso también toda la discusión acerca de la universalidad o no de la teoría de Piaget, con la cual no vamos a entrar ahora, si quieren lo discutimos cuando nos encontremos. ¿Qué se plantea hoy en la psicología del desarrollo, sobre todo en la psicología heredera del pensamiento de Piaget? Que en realidad los distintos tipos de conocimiento, el moral, el matemático, el físico, el histórico, tienen formas propias de desarrollarse que no necesariamente son paralelas entre sí. Entonces puede ocurrir que haya un nivel de desarrollo matemático que no tenga nada que ver con el manejo de la reciprocidad, por ejemplo, a nivel moral, ¿sí? Sino que tienen que ver con la historia de interacción del sujeto con esos objetos de conocimiento, y siempre que hablemos de objetos de conocimiento, hablamos de objetos situados culturalmente. Bueno, en este seminario nos vamos a centrar sobre todo en lo que pasó con las teorías de Piaget y la de Vygotsky. Saben que hay una gran discusión, o sea, estos son los padres de la psicología del desarrollo, podríamos nombrar otros, nos vamos a quedar con ellos nada más, sobre todo porque en América Latina tuvieron muchísimo impacto, y hoy por hoy dan lugar a líneas de investigación, pero que ya no optan por Piaget o por Vygotsky, ¿sí? Sino que en la investigación actual lo que se plantea es que hay que tomar de la teoría piagetiana y de la teoría vygotskiana aquello que nos permite iluminar distintas zonas del conocimiento. Vamos a ver, bueno, ahora un poco en el próximo video, unos supuestos de la teoría piagetiana actual. Si ya estuvimos discutiendo esto de la especificidad de dominio, vamos a entrar un poco más en discusión sobre, bueno, qué se piensa hoy, que es la psicología constructivista, y después vamos a ver si un estudio que llevamos a cabo en el equipo en el cual yo trabajo, para mostrar un poco cómo se investiga hoy desde una perspectiva constructivista. Pero también van a ver con Mauricio Martínez autores como Ángel Rivière, que en realidad trabajan intentando fusionar, combinar la teoría piagetiana con la vygotskiana, porque lo que intenta explicar Rivière es cómo los bebés
en la interacción con otros, piensan el mundo y piensan a los otros, y en ese marco se desarrollan los procesos semióticos, ¿no? Y claro, Piaget investigó muchísimo los primeros años del desarrollo, no tanto como Vygotsky, pero a su vez toda la interacción con otros y la apropiación de formas culturales en la interacción con otros es un campo netamente vygotskiano. Entonces, los autores hoy miran desde, digamos, las dos teorías los fenómenos, y no importa tanto si es piagetiano, vygotskiano. En el estudio que vamos a ver, por ejemplo, que les voy a comentar yo, trabajamos con otra teoría, que es la teoría de las representaciones sociales, que es del campo de la psicología social, por la especificidad del objeto, que nos obligó a movernos hacia otro campo disciplinar, ya lo vamos a presentar. Bueno, continuamos entonces con el siguiente video con algunos supuestos básicos de la teoría piagetiana.